Eso es el Ibiza podcast de Gang of Witches, presentado por Youle. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast. And since we last met, big questions are being raised over the sustainability of the fishing industry. Bienvenidas de nuevo al podcast de Gang of Witches Ibiza. Y si como la mayor parte del resto del mundo has visto el documental de Netflix Seaspiracy, sabrás que hay algunas afirmaciones que están siendo discutidas. La sostenibilidad de la industria pesquera ha sido criticada como resultado directo, y es el foco de algunas de las preguntas que se plantean después de que la gente lo haya visto, y con razón. Por lo que el episodio de hoy nos preguntamos, ¿puede la pesca ser sostenible? Y también, ¿qué significa realmente la pesca sostenible? ¿Puede existir? ¿Cómo es? ¿Y qué significa para los que queremos seguir comiendo pescado? Si por definición nos podríamos sentir bien por seguir comiendo pescado, si supiéramos que nuestros mares pueden permanecer sanos, o que el pescado que consumimos es local y está catalogado en términos de especies, y cuándo puede recuperarse, y si localmente hay zonas donde no se puede capturar, y épocas del año en las que no se permite la captura de ciertos tipos de pescado. Entonces, la noticia que tengo es que se están implementando sistemas en algunos lugares a nivel local para que esto sea posible. Y en Baleares se están haciendo cosas muy positivas que conoceremos a través de la conversación de hoy con dos biólogas marinas de la isla. Seaspiracy tocó tantos temas que es imposible cubrirlos todos. Pero podría decirse que la película no profundizó en las complejidades locales del mundo de la pesca, sino que se centró en la actividad global de la pesca industrial. Siguiendo con el tema de este podcast de pensar globalmente y actuar localmente, el hecho es que, como explicó Helena Norberg-Hodge en el episodio 4, cuando compramos globalmente y no localmente, nuestras comunidades sufren, nuestras economías locales sufren y apoyamos prácticas que no están a la altura de los valores y sistemas establecidos para proteger nuestro suministro local de alimentos y no solo salvaguardarlo, sino garantizar que sea sostenible. Cuando compramos alimentos importados, no tenemos ni idea ni control sobre lo que comemos y a quién apoyamos. El conocimiento es, por su propia naturaleza, poder. Y desde que pasé esa hora de mi vida en la que se me rompió el corazón viendo las imágenes de la piratería marítima, lo que también presencié fueron muchas afirmaciones generales y audaces, pero también muchas bombas de verdad. Necesitábamos escuchar esto para recordar realmente que debemos preocuparnos por la procedencia de nuestros alimentos y no esperar que todos los demás hagan lo mejor para nosotros a nivel mundial, cuando lo crean o en este caso lo capturan para nosotros. Esencialmente es nuestra responsabilidad cuestionar de dónde vienen nuestros alimentos y cómo llegan a nuestros platos. Y hasta que no se hagan esas preguntas, los grandes encubrimientos continúan en cualquier industria, no solo con los alimentos. Todas somos responsables de hacernos esas preguntas al menos 3 veces al día cuando comemos. Y eso siento que es el mayor aprendizaje de este episodio y también de esta serie hasta ahora. Así que hoy os traemos la primera parte de una serie de 2 partes sobre la pesca en las Baleares y veremos cómo son realmente las cosas aquí. Hablaremos con una mujer que asesora a la marca de pescado Peix Nostrum sobre sus productos pesqueros. Ella es su bióloga marina y también escucharemos a la mujer que dirige el proyecto LEADER financiado por la Unión Europea para trabajar con los técnicos de pesca del Consejo de Ibiza o el gobierno local, no solo para ver lo que se está haciendo para proteger nuestro entorno pesquero local, sino también para que la comunidad pesquera local mantenga el modelo de sostenibilidad. Señoras, bienvenidas al podcast de Gang of Witches Ibiza. Muchas gracias por invitarme a unirme a vosotras esta noche en Sa Caleta, en el sureste de la isla. Para comenzar, ¿podríais presentaros a nuestros oyentes? Ladies, welcome to the Gang of Witches Ibiza podcast. Thank you so much for inviting me to join you here this evening at Sa Caleta. Soy Marga, soy la bióloga marina de la Cofradía de Pescadores de la ciudad de Ibiza, bajo el sello de Peix Nostrum. Hi, my name is Inma. Hola, me llamo Inma y trabajo en The Leader de Ibiza y Formentera. Soy la bióloga marina y trabajo con los pescadores y el Consejo de Ibiza para analizar los resultados de la pesca en las islas. The Consejo de Ibiza to
take results about the fisheries on the island. Hola, soy María y soy esposa de un pescador y me dedico un poco a la pesca y a la reparación de redes y a todo lo que se pueda ayudar. So Marga, let's start with you. What does the Peix Nostrum? Entonces, Marga, ¿qué significa ver la etiqueta Peix Nostrum en el pescado que compramos o encontramos en la isla? The label of Peix Nostrum was created to La etiqueta de Peix Nostrum se creó para separar el producto que es de Ibiza y de toda la isla. Puedes encontrar el sello en los productos de la Cofradía del Pueblo y de San Antonio. Son todos los productos puramente ibicencos y se creó para diferenciar y también para que este producto se enfrentara a todas las vertientes de sostenibilidad que incluimos en nuestra etiqueta. Es una forma también de asegurarnos de que estos productos han sido pescados legalmente y que todo está controlado porque somos pescadores a pequeña escala. Trabajamos con los científicos para mantener la seguridad de todos los recursos marinos. También tenemos la responsabilidad no solo de pescar, sino también de preservar el trabajo tradicional, nuestra cultura, nuestra historia, y la pesca es una parte de nuestra identidad en Ibiza. Así que todo esto implica Peix Nostrum. Es prácticamente una filosofía de trabajo. And also we have the responsibility not only to fish, but also to preserve traditional work, our culture, our history, and it's a part of our identity. So all of this is Peix Nostrum. It's practically a philosophy of working. So how would you characterize or describe the fishing industry? ¿Cómo caracterizarías o describirías la industria pesquera específicamente en la isla de Ibiza? It's small-scale fisheries. The main part of the boats are artisanal fishers. Es lo que estaba presentando. Es una pesca artesanal. La mayor parte de los barcos son de pesca artesanal, que es la forma más selectiva de pescar. Eso significa que más o menos podemos elegir o podemos decidir lo que estamos pescando. Depende de la red. Depende del tipo de pesca que hagamos y utilizamos la más pequeña. Y luego tenemos también barcos de pesca de arrastre, pero son extremadamente pequeños, los más pequeños que tenemos en este tipo de barcos. Cuando empecé a trabajar, por ejemplo, con Peix Nostrum, teníamos 6 barcos en el pueblo y ahora tenemos 3. Pero son muy importantes para mantener la estructura de la cofradía. Y si quieres pescar, lo mismo si usas un barco o una lancha. Y eso nos da la posibilidad de tener una especie diferente y diferentes precios también. Y creo que más o menos es lo que describe más el tipo de pesca que tenemos. Tenemos 33 pescadores en total. And that give us the possibility to have a different species and different prices also. And I think that more or less is the one that describes more the kind of fisheries that we have. We have 33 fishermen in the Ibiza town. There are 33. Yeah, and in all the island, I think 16, something like this, around all the island. So as a marine biologist for Peix Nostrum. Y como bióloga marina de Peix Nostrum, ¿qué es exactamente lo que haces? Empecé introduciendo un programa de educación medioambiental y luego empezamos a hacer diferentes tipos de proyectos. Tenemos uno relacionado con las reservas marinas para que toda la gente sepa qué son las reservas marinas y por qué las utilizamos, cómo mantenemos nuestros recursos marinos dentro de ellas. Es una forma de conservar nuestro tesoro y un lugar en el que se puede crear una zona de exclusión. Por lo tanto, es un lugar donde no se puede hacer nada. Luego tenemos diferentes zonas en las que controlamos diferentes actividades, incluyendo nuestras pesquerías o la pesca recreativa y diferentes acciones. Ahora estamos haciendo más proyectos para, por ejemplo, ver que no todo el mundo coma las mismas especies. Queremos que la gente empiece a comer el producto de temporada, que es una forma de reducir la presión sobre las mismas especies en el mar y de hacer una selección más diversificada para los pescadores, de modo que les ayude a trabajar de forma sostenible. La sostenibilidad no significa solo mantener los recursos en buen estado, sino también a los pescadores. Si se trata de una pesquería sostenible, los pescadores tienen que poder trabajar y ganar suficiente dinero para vivir. No se trata solo de preservar el mar. También hay que preservar a los pescadores, que es otro aspecto importante de nuestra pesca. Ahora mismo estamos preparando diferentes proyectos que les explicaré en el futuro, pero la filosofía es que sabemos que la pesca tiene un impacto. Así que estamos intentando reducir ese impacto, por lo que trabajamos, por ejemplo, con Inma en los recursos marinos. Ella ha estado haciendo un estudio del espèquer dels maris, que se llama aquí el gerret,
y que es una de esas especies estacionales que no hemos dejado de comer durante mucho tiempo. Ha hecho todo lo posible por explicar ese estudio y la importancia que tiene, tanto desde el punto de vista nutricional como económico. Así que hacemos este tipo de cosas para trabajar con los científicos y tratar de saber cómo mantener nuestros recursos de la mejor manera. And we are preparing different projects that I will explain you in the future, because now we are preparing them. But the philosophy or the idea is, we know that fishing have an impact. Let's try to reduce the impact that we generate in the way we could. We work, for example, with Inma, with marine resources. She has been doing a study of Spicaras maris, which is called here the jarret, which was one of these seasonal species that we haven't stopped eating for a long time, and she had been studying about it, how important it was in a nutritional way and in an economical way, and we do this kind of things also, work with scientists to try to know how to keep our resources in the best way. This sounds like really amazing work that you're doing, and obviously, one of the main reasons I wanted to talk to you three. Esto parece un trabajo realmente asombroso el que estáis haciendo, y es obviamente una de las principales razones por las que quería hablar con vosotras hoy, porque esta nueva película Seaspiracy aterrizó como un documental y una mirada objetiva en la industria pesquera, y mucha gente está diciendo que la han visto ahora y nunca más quieren comer pescado. Así que me pregunto cómo te sientes al oír esto. ¿La has llegado a ver? No, I haven't seen it, but I can imagine. No lo he visto, pero me lo imagino porque hay mucha más información. Porque cuando se habla de la pesca, no se la pone en el mismo plano que lo que tenemos aquí con la pesca artesanal, y se la agrupa con la gran industria e incluso con la pesca ilegal. Así que parece que no estamos hablando de lo mismo. Esta es la forma en que trabajamos. Esto forma parte de nuestra gastronomía y nuestra cultura. No somos ese tipo de pesquerías industriales que solo quieren ganar dinero y no les importa cuánto pescan o la forma en que venden este pescado. Eso es otra cosa, eso no son pesquerías, eso es una mafia. No me siento identificada con ese tipo de pesca. Alguien me pidió que explicara y comparara y me dijo, lo siento por ti, después de que se estrenara este documental, pero para mí no me siento identificada, así que es como si esa historia no fuera con nosotros. Some information about Seaspiracy, like saying, oh my God, I'm sorry for you, what they are saying, and I said, I don't feel identified. Inma, have you seen Seaspiracy? Inma, ¿has visto Seaspiracy? No, I don't see it, but we work. Trabajamos de apoyo como bióloga para monitorear las pesquerías porque los pescadores de la isla tratan de no pescar más peces de los que necesitan. Trabajan mucho para preservar las especies de la isla porque conocen la variabilidad de los peces y eso es muy importante para su trabajo y también para su estilo de vida. Los biólogos de aquí intentan controlar y no coger más peces de los imprescindibles. Creo que es importante poner de relieve que los pescadores tienen zonas protegidas para vigilar esto y asegurarlas durante años. And biologists here try to monitoring and have not take more fishes than are essential. And I think it's important to put a light that the fishermen have protect areas to assure fisher for years after them. When we do the co-management meetings, cuando hacemos reuniones de cogestión para ver cómo trabajamos en nuestra reserva marina, por ejemplo, una de las organizaciones que viene es la ONG WWF, y es una forma de asegurar que estamos haciendo las cosas bien. No son solo nuestros pescadores los que dicen somos una pesquería muy artesanal y somos los mejores, también son las ONG y los científicos, como dice Inma, porque hay mucho trabajo con la pesca a pequeña escala. Por eso duele mucho que alguien diga que estamos acabando con toda la vida del mar, porque los pescadores se mantienen informados y algunos no saben en absoluto lo que están haciendo. Tenemos a mucha gente trabajando con nosotras siempre para asegurar el futuro de nuestros mares, porque si conoces a los pescadores, también sabrás que el mar es su vida. With them, always with them, to assure the future of our seas, because if you know the fishermen, you know that the sea is their life. Agriculture and fishing has been. Estoy segura. Sé que la agricultura y la pesca se remontan a la historia antigua de Ibiza. Por supuesto, se trata de un oficio que lleva miles de años aquí. No hay pruebas documentadas de asociaciones para organizar la comercialización de la pesca de pescado fresco hasta el siglo XX. Entonces, ¿por qué crees que necesitamos una etiqueta como Peix Nostrum? Why do you think we need a label like Peix Nostrum?
Because here in Balearic Island is very typical. Pues porque aquí, en las Islas Baleares, es muy típico comprar pescado que no es de los pescadores profesionales o que no se pesca legalmente. Así que es nuestra forma de luchar contra eso. Puedes preguntar a cualquiera, Mallorca, Formentera, no importa. Es muy típico solo comprar y vender, y ese es el problema, porque es como algo cultural y no es una buena manera de hacer las cosas. Así que por eso introducimos las marcas y etiquetas de Peix Nostrum. Like something cultural and it's not a good way to do the things, so that's why we introduce the marks and the level of Peix Nostrum. I mean, obviously this is a pirate island. A ver, obviamente esto es una isla pirata y todos sabemos que pueden ocurrir este tipo de cosas. Supongo que la pregunta es, ¿cómo sabe alguien que se sienta en un restaurante o en un restaurante de playa este verano de dónde ha salido ese pescado? ¿Cómo podemos saber qué restaurantes están comprando específicamente capturas aprobadas por Peix Nostrum? The problem here is that what I was introducing to you at the beginning. There is a lot of people that wants to eat fish and El problema aquí es que tenemos mucha gente en verano. Todo el mundo quiere comer pescado y no pescamos lo suficiente para toda la gente que quiere comer pescado fresco. Así que sabemos que tenemos especies ilegales y otros productos que llegan desde Alicante, Mallorca u otros puntos. Lo que intentamos es diferenciar nuestro producto. Si te venden algo que es de Ibiza, puedes ver que es de Ibiza. Aparte de eso tenemos la otra parte, la que te he dicho de los piratas. Pero el problema es que nos es imposible tener todo el producto que la gente quiere. But the problem is that not all the fish in Ibiza is from Ibiza and it's impossible to have all the product that people wants to. No, I totally understand, and as we all know, Lo entiendo perfectamente y efectivamente todos sabemos que en verano hay un montón de gente que quiere comer pescado. I think that also in winter. Creo que también en invierno es difícil conseguir producto para todo el mundo. To everybody. So how can we be sure that the Entonces, fish we ¿cómo trust podemos and estar buy seguras de que el under the pescado en el que label confiamos y Peix Nostrum compramos is adhering to the cumple con las guidelines directrices de lo que and what está y lo que no isn't está allowed? permitido? If you see the label of Peix Nostrum, it's from Peix Nostrum. Si ves la etiqueta de Peix Nostrum, es de Peix Nostrum. Si vas al supermercado o a una pescadería, buscas la etiqueta. Si vas a un restaurante, las especies más grandes tienen una etiqueta que es de plástico, que queremos cambiar por otro tipo de material. La etiqueta de plástico que Peix Nostrum pone en las langostas para recordar el nombre y la especie más grande. Si te dicen que esta langosta es de Ibiza, puedes pedir su etiqueta. Es un número que es como el DNI, es exclusivo de ese animal. Así que puedes pedir la etiqueta y guardarla en casa. Y si te dicen que no hay marca o etiqueta, es que no es de Ibiza o que no saben de dónde Like es. the DNI, it's exclusive from that animal. So if you can ask for this and keep it at home. And if they say that there is no mark, it's not from Ibiza or... Okay, so basically ask in the restaurant if you're that interested on. Vale, pues si realmente nos preocupa saber de dónde viene el pescado, hay que hacer esa pregunta en el restaurante. ¿Y cuáles son las directrices que existen en Baleares para que nuestras pesquerías no sean sobreexplotadas? I think that it's all that Inma was saying. Yo creo que es todo lo que decía Inma. Tenemos mucho trabajo. No es solo lo que tú pescas, es todo lo que ellos pescan. Lo anotas, sabemos cuánto y las cantidades que han estado pescando, lo que han estado pescando todos, y todos estos números no se pierden en el aire. Los científicos los utilizan para saber si estamos haciendo las cosas bien. Si, por ejemplo, no puedo pescar 100 kilos, por ejemplo, de una especie durante un año y no llego a 25, es obvio que estamos haciendo algo mal. Por eso están todo el tiempo mirando estos números. Cada año tenemos un libro con todos estos números y eso es lo que siempre digo. Quizás hoy pueda pescar 1000 kilos, pero eso el año que viene puede variar. No lo sé porque todo esto puede cambiar, así que cada vez tenemos que saber que está cambiando con las especies protegidas. Ahora con los tiburones y las rayas hay más especies protegidas y el gobierno nos lo explica. Ahora no se puede pescar esta, por ejemplo, y si no estás seguro de que sea esa, puedes enviarnos la foto y entonces te diremos si es correcta o no. Por eso te decía que los pescadores saben realmente lo que hacen en todo momento. Está muy controlado y de hecho más controlado de lo que la gente cree. Siempre piensan que simplemente cogemos una red y la ponemos en el mar y ya está. No es así. Hay mucho trabajo con la pesca. Really knows what they are doing all the time, and if we don't know it, we have a control, and in the inspectors, and it's everything more controlled than people think. They always think that we are just
taking a net and put it on the sea and that's all. And no, there is a lot of work with fisheries. In your mind, is there such a thing that exists as sustainable fishing? En tu opinión, ¿existe la pesca sostenible? Y si es así, ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué significa que Peix Nostrum diga que el pescado se captura de forma sostenible? Esta fue una de las mayores afirmaciones hechas en Seaspiracy, que no es posible. Pero en tu opinión, ¿crees que se puede hacer? People always relate, this is what I told you, the sustainability with having a lot of fishes. And we need to continue fishing. We need to keep our marine resources. La gente siempre relaciona, esto es lo que te dije, la sostenibilidad con tener muchos peces. Pero tenemos que seguir pescando, necesitamos mantener nuestros recursos marinos, pero necesitamos mantener a nuestros pescadores. Así que la sostenibilidad tiene tres partes en la economía. Es el medio ambiente y también la parte social de la sostenibilidad. Si hablo de pesca sostenible, necesito peces en el mar, pero necesito a mis pescadores en sus barcos en el mar y eso es lo que intentamos hacer para mantener a todos los peces y a todos los pescadores y mujeres y también a los biólogos trabajando cada día para mantener nuestros recursos marinos y eso es lo que intentamos hacer en Peix Nostrum. And the biologists working every day to keep our marine resources. And that's why we try to do in Peix Nostrum. Thank you. That makes sense. Totally. Of course. Quiero decir, por supuesto, lo más importante que surgió en Seaspiracy no fue ni siquiera la pregunta, sino la afirmación. La pesca sostenible no existe. Así que mi pregunta es, ¿cuáles son los parámetros de la pesca sostenible? Bold statement to say there is no such thing, because clearly it feels like maybe in the Balearics there is a lot more care taken to be sustainable. I haven't seen it, but I can imagine it. Este tipo de documental, no lo he visto, pero puedo imaginarlo, quieren crear cosas polémicas, quieren ser vistos. Me imagino que no tienen una visión objetiva de la pesca. Si soy vegano, tal vez hable de la crueldad con los animales o con los pescadores de una manera muy diferente que si lo explica un pescador o una pescadora. Así que tienes que verlo por ti mismo y tienes que juzgar. Pero si lo he visto no importa, es lo que hay de verdad. Así que me puedo imaginar el documental y me imagino que no es una película objetiva. Pienso que están diciendo algunas cosas que he oído y digo, vale, por supuesto, es verdad porque hay algunas cosas que sí pueden ser verdad. You have to see, you have to judge, but don't consider that if it's a film or I have seen it in YouTube or if I have seen it, it doesn't matter where. It's the truth. So I can imagine the document, the film, and I imagine that it's not an objective film. I think that they are criticizing some things that I have heard that I say, okay, that's true, because there are some things that it can be true. ¿Pero cómo qué? Like, for example, there are some... Hay algunas certificaciones sostenibles que hay que pagar para obtenerlas. ¿Y quién puede pagar este tipo de certificaciones? ¿Podrían ser las pesquerías muy pequeñas las que pueden pagar para comprar el certificado que es muy sostenible o podrían pagar otro que es más grande? Está claro que la pequeña también es sostenible, pero no puede obtenerlo. Entonces, está muy bien que tengamos una certificación sostenible y es importante que exista, pero la otra, la más pequeña, también lo es. Así que hay muchas cosas diferentes que tenemos que tener en cuenta. Does it mean that the smaller one it's not sustainable? Okay, it's very nice that we have a sustainable certification, and and it's important that it exists. But the other one, the smallest one, they are also like that. So that's why I told you there are a lot of different things that we have to consider. At the end of the day, it's very interesting to hear this from your perspective because... Es muy interesante escuchar esto desde tu perspectiva, porque creo que mucha gente tiene muchas preguntas y creo que es importante que este podcast salga antes de verano, antes de que la gente venga a la isla. I want to know what the answer is. The question for me is... Ok, te voy a hacer pensar con esto. Si digo que pescar es matar a los peces, entonces puedo decir que un idioma es solo para hablar. ¿Es eso cierto? Entonces, si no es cierto, porque tal vez no es cierto, no estamos considerando todos los puntos incluidos en esto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si la pesca es solo coger o matar peces o es más que esto, y podemos hacerlo de diferentes maneras que estén en consonancia con toda la cultura tradicional de la gastronomía de las islas.
And we can do it in a different ways, and we are keeping all the traditional, the cultural, the gastronomy. I don't want you to eat fishes if you are vegan or vegetarian. I want you to understand the importance of this job and this activity. Last week we saw La semana pasada vimos que la Unión Europea está trabajando en una serie de restricciones para reducir en un 40% el número de días en que los barcos de arrastre pueden salir a trabajar, lo que en esencia significaría que los 35 barcos que tienen su base en los puertos de las Islas Baleares experimentarán una importante reducción de su actividad comercial. Creo que ese estilo de pesca, por lo que he visto en el documental, por ejemplo, y por lo que yo misma he experimentado, solo puede ser algo bueno para el ecosistema de la isla. Pero, ¿qué opinas al respecto? When I started working with Peix Nostrum, we have 6 trawlers, boats, and today we have 3. Cuando empecé a trabajar con Peix Nostrum teníamos 6 barcos de arrastre y hoy tenemos 3. Ahora estamos estudiando su sostenibilidad. Hoy en día, si dejamos de tener estos barcos, la realidad es que tendremos que cerrar nuestras cofradías porque solo con los pescadores artesanales y las mujeres no podremos mantener la estructura y no tendremos pesca local. Ya no tendríamos Peix Nostrum. No tendremos pescado legal de Ibiza y la gente a la que le gusta comer este tipo de productos querrá seguir comiéndolos. Entonces, ¿de dónde obtendremos este producto? De otras pesquerías que utilizan arrastreros o barcos más grandes de los que tenemos aquí. Pensadlo. Want to continue eating them. So, from where we will obtain this product? From other fisheries, which uses what? Our artisanal boats or trawlers, which are biggest than the one that we have here. Think about it. So are you saying ¿Estás diciendo que sin los barcos de arrastre no hay suficiente pescado para alimentar a la gente que quiere comerlo? I'm saying that now we are studying how sustainable is. Lo que digo es que ahora estamos mirando la sostenibilidad de nuestras pesquerías de arrastre, porque sabemos que sin ellas no podremos continuar. Tenemos más restricciones en este tipo de pesca que antes. Han cambiado mucho, no se pesca en la Posidonia, no está permitido. Tenemos más agujeros en la red que antes y ahora estamos estudiando si estos arrastreros son tan peligrosos como los considera Europa. O tal vez si tenemos diferentes particularidades en diferentes lugares. Este tipo de cosas solían ocurrir porque tenemos algo así con la pesquería de Jerret y había un tipo de red que no está permitido utilizar. Luego explicamos que era un poco diferente y ahora volvemos a utilizarlas. Así que Europa crea una estándar y luego cada uno explica sus propios casos. Así que no es tan terrible como todo el mundo cree. Places, but this kind of things used to happen because we have something like that with the Jerret fishery, that they say that there was one kind of nets that it's not allowed to use, and then we explained that it was a little bit different, and now we are using them. So Europe says something normally, and then everybody explained their own cases. Okay, so it's not as terrible as everybody reads. So yes, with this particular point, we started last year a study of the trawling in the island. We have 4 boats. Con este punto en particular empezamos el año pasado un estudio de la pesca de arrastre en la isla y tenemos 4 barcos en la isla y pueden pescar alrededor de Ibiza y Formentera. También tenemos otro barco que puede venir desde Alicante. Empezamos un nuevo estudio con mis compañeros que nos quedamos en el barco porque los pescadores lo piden y quieren demostrar que son sostenibles. Nos quedamos con ellos y vamos cada semana y miramos las capturas y las capturas accidentales y tomamos notas y estudiamos las especies que llegan al puerto y las especies que se llevan. Esta es una parte del estudio y la otra es el impacto de la pesca de arrastre en la economía del futuro de la isla. Es bastante importante porque, como dice Marga, es imposible tener todo lo que hay alrededor de la pesca para comercializar y llevar los estudios y apoyar todas estas cosas. Es importante como la pesca de arrastre, porque sin ellas, la pesca a pequeña escala y la pesca tradicional pues no pueden mantener la pesca. Y el otro gran problema es el gran volumen de gente en verano y nadie en invierno. Y necesitamos tener un caso más productivo para transformar estas cosas. Creo que es muy importante y lo más destacable es que toda la pesca de arrastre es una pequeña pesca de arrastre. Trabajan solo unas horas y cogen un pequeño volumen de pescado y no se les permite hacer muchas cosas. Creo que todos los pescadores y las pescadoras de la isla están realmente implicadas en la conservación de la isla y del medio ambiente.
And we work with them with this, and to have another big problem that they have this seasonality of the island, because in Ibiza have a big volume of people in summer and have anyone in winter, and we need to have more productive the things that they cut on winter, and we have a case to transform these things and to conserve it to the summer. But I think it's quite important, and that our trawling is a little trawling. They just work a few hours and they take a little volume of fishes, and they have a big normative that don't allow do a lot of things. And I think all the fishermen and the fishwomen of the island are really implicated in the conservation of the island and the environment. Érase una vez en Ibiza con Joanna Ruby. Mare Nostrum, ¿quiénes son los espíritus que te gobiernan? En tus aguas profundas, en tus aguas someras, ¿cuáles son las almas cuyos ecos resuenan con claridad? Aquí abajo está la enmarañada red de un pescador, danzando al son de la corriente. 1000 hombres de redes y sedal han tejido estos mares, persiguiendo vientos y mareas, para cosechar interminables bancos de brillante plata escamada. Sí, Mare Nostrum, el alma de un pescador resuena en ti. Aquí abajo se extienden los sedosos bosques de algas marinas, suspendidos como derramada tinta negra. Bautizado así por el dios griego del mar cuya furia podría hacer temblar el Mediterráneo entero. Derrama siempre tu dulce vino sobre las olas para honrarle antes de zarpar. Sí, Mare Nostrum, el alma de Poseidón resuena en ti. Aquí abajo están los tesoros robados de un pirata, entre los restos de madera de un naufragio. Batieron estas costas durante siglos, a veces triunfantes, a veces masacrados por los feroces protectores de la isla. Estos mares están repletos de sal y llenos de sangre. Sí, Mare Nostrum, el alma de un pirata resuena en ti. Y aquí abajo yace la figurita de barro de una diosa, rota en pedazos de perfecto color tierra. 1000 marinos llegaron a salvo a sus destinos, o no, con la promesa de amparo de Tanit sellada en sus corazones, colgando sobre sus pechos en forma de terracota. Sí, Mare Nostrum, el alma de una diosa vive en ti. Mare Nostrum, estos y más son los espíritus que te gobiernan. En tus profundas aguas, en tus aguas someras, estas son las almas cuyos ecos resuenan con claridad. Mare Nostrum, que tu reino salado preserve estos ecos, para que todos podamos seguir escuchándolos. If the European Union wants to restrict the amount of trawling, I mean, that's an interesting thing, and it was something that obviously came up in the film. Si la Unión Europea quiere restringir la cantidad de pesca de arrastre, es importante que lo vea, porque es algo que obviamente surgió en el documental sobre esto de la captura accidental. Quiero decir, entiendo que digas que hay reglas, que hay regulaciones, pero ¿quién está realmente en el barco cuando la red se recoge? ¿Y cómo sabemos qué capturas accidentales se producen? Yes, we go with them to take notes and can demonstrate the volume of bycatch really insignificant. Creo que hoy en día tenemos un gran volumen de capturas accidentales y se devuelven al mar.
pero vamos con ellos a tomar notas regularmente y se puede demostrar que el volumen de capturas accidentales es realmente insignificante comparado con la cantidad de pesca. Hacemos todo lo que podemos para que haya menos capturas accidentales y tratamos de ver todo lo que llega a tierra y asegurarnos de hacer algo con ellas. Entonces, ¿se intentan aprovechar las capturas accidentales? Today it's very common to have a biologist or a scientist on a fisherman or fisherwoman boat. Hoy en día es muy común tener un biólogo o científico en el barco. Antes era muy raro, pero han estado en los barcos y en los arrastreros observando y tomando notas de las capturas y de todas las especies que se capturan. Así que hay mucho trabajo. Por ejemplo, hoy hemos ido a la cofradía y había una inspección. Es bastante común. Puedes estar allí, llegas al puerto y tienes allí a alguien que va a ver lo que tienes en tu barco. Es extremadamente controlado y debe ser extremadamente controlado. We have an inspection and it's very common. You can be there, you arrive on the port and you have there somebody who is going to see what you have on your boat. It's extremely controlled and it must be extremely controlled. Pero no hay nadie cuando la red de pesca se tira en la cubierta, ¿verdad? And she say, I'm going to today I will go on the boat. Cuando ella está en el barco, lo sabe, y ella está allí cuando la red está en el barco. Ella está allí observando. Obviamente podemos tener algunas especies que no queremos pescar, pero para eso está ella, para ver todos los peces que no tienen que estar ahí. Están para controlarlos, para saber cuánto, o si están permitidos o no, y para controlar esto, y si algo no está bien, lo cambiamos. And to control this, and if something is not right, we change it. The whole of the nets, they are bigger than they used to be, for example. Así que estáis en todos los barcos que pescan en Ibiza o a nivel local. My colleague go with them because I'm used to go to the traditional boats. Bueno, no, podemos ir con mi compañera, vamos con ellos porque yo estoy acostumbrada a ir en los barcos tradicionales que son tan selectivos. Mi compañera va a la pesca de arrastre y va con todos ellos una vez a la semana para hacer un seguimiento de todas las cosas que se llevan. Yo solía ir a los barcos tradicionales y son tan selectivos porque conocen el mar. Saben dónde pueden poner las redes para coger el pescado que necesitan porque conocen el mar más que nadie. Antes de decir que vas todos los días, pues cuando se hacen este tipo de estudios se necesita un número. Si van 200 días a pescar, pueden hacer una estadística, pero no hace falta que estén allí todo el día. Nadie espera que estén allí el 100% de los días. Cuando haces un estudio, tienes un número de días en los que tienes que ir. Por lo tanto, no creo que el día que no esté en el barco sea el día en el que se produzca toda la pesca accidental del mundo y todo explote. Before you said that if they go every day, when you do this kind of studies, you need a number. If they go 200 days fishing, in a statistic, you don't need to be all the day in there. No one uses the 100% of the days or something when you make a study. You have a number of days when you have to go. I don't think that just the day that Irma is not on the boat is the day that you have all the bycatch of the world and everything explodes. Faced with the challenges posed by the sustainability of fishery resources, ante los retos que plantea la sostenibilidad de los recursos pesqueros, las reservas marinas se han revelado como una de las ideas más eficaces que permiten la cría y el crecimiento de alevines de especies marinas que, una vez adultos, permiten la actividad pesquera de supervivencia. Así que entre Ibiza y Formentera hay 3 grandes reservas. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo funcionan las reservas marinas? Well, the first one we had was the one of the Freus. Bueno, la primera que tuvimos se creó en 1999, la Reserva Marina de Freus de Ibiza y Formentera, que es la segunda más grande de las Islas Baleares. Cuando hacemos las reuniones de gestión, estudiamos el efecto de la reserva. Utilizamos determinadas especies para estudiar y controlar el crecimiento de la población. That you study if they are growing, you use certain species to control the growth of the population, and say that although all the tourist pressure that we have in here, they are doing their function of to increase the marine resources. The other one, which is the last one, we did the one from Tagomago. It's not still 4 years old. That it's the time that you start doing these studies of the reserve effect.
Los últimos estudios informan de que las áreas marinas protegidas de pitiusias tienen su efecto. Trataron de aumentar una de ellas, por lo que tienen la función que es proporcionar una zona de no captura donde los peces pueden crecer y después salen, y es cuando los pescadores pueden pescarlos. Es importante recordar que las áreas marinas protegidas están protegidas gracias a los pescadores y las mujeres de los pescadores de la isla, no a los inspectores o algo así. Ellos pidieron un lugar para hacerlo y nosotros hacemos estos estudios para que ellos puedan decidir cuál es el mejor lugar. Lo hacen porque saben la importancia de estas áreas marinas protegidas para los peces de la isla y para el futuro. We've talked about some of the themes of Seaspiracy. Hemos hablado de algunos de los temas de Seaspiracy, pero una de las afirmaciones es que los océanos estarán vacíos en el año 2048. ¿Qué opinas al respecto? Before the COVID crisis, in Ibiza we have increased 20% of the demand of the local product. Antes de la crisis de la COVID, en Ibiza habíamos aumentado un 20% la demanda del producto local, en hortalizas y agricultura y en pesca también. Así que eso significa que la gente de aquí, por ejemplo, hemos cambiado de opinión y ahora estamos apoyando nuestro medio ambiente y nuestra agricultura y nuestra economía. Which is important, and it's amazing to see the increase in demand for local produce, because we've talked about this in other episodes on the podcast, specifically Episode 2, where we interviewed the farmers and from the leader and lo cual es importante y es increíble ver el aumento de la demanda de productos locales, porque hemos hablado de esto ya en otros episodios del podcast, específicamente el episodio 2, donde entrevistamos a las agricultoras y las mujeres locales, las mujeres rurales que están muy involucradas en esto. Así que, por supuesto, también es importante tener claro y entender que el pescado que estamos comiendo en Ibiza es seguro y es local. En tu oficina, en tu trabajo, como parte del proyecto de líder, es ayudar a Ibiza y Formentera a proteger sus pesquerías y asegurarte de que la forma en que se hace la pesca se mantiene con los ecosistemas que son seguros para el futuro. Entonces, ¿qué sistemas existen actualmente para asegurarse de que las especies se recuperan después de ser sacadas del mar? Yo estudio 3 especies de la isla y empiezo a estudiarlas porque Europa no permite a los pescadores pescarlas, y las otras 2 especies que estudio es porque es el objetivo de las pesquerías e intentamos saber cuál es el límite de la captura y no pasarlo nunca. Trabajamos mucho con los pescadores y las pescadoras y tenemos modelos para mirar todo el mes cómo está el estado de las pesquerías. Por ejemplo, con la langosta. Devolvemos al mar a los pequeños y a las hembras. Tenemos los datos que lo avalan. Intentamos controlar todas las especies ahora desde que empezamos con esto, pero seguiremos trabajando con ellos e intentaremos ser la herramienta para que los pescadores sepan dónde está su lugar de trabajo, ya que están realmente interesados en conservar las especies y no pescar en exceso. Si no, no se darían cuenta del límite y lo importante es conservar, porque es la clave para la conservación del mar. Saben que si cogen todas las langostas de un año, al año siguiente no podrán hacerlo, así que prefieren parar un día cuando sea necesario para evitar la sobrepesca. Eso es muy alentador, es muy bueno saberlo. Así que, como dice ella, es muy complicado y creo que este tipo de pesca está en peligro de extinción. Así que cuando oímos todo el día y todo el tiempo que estamos sobrepescando y que estamos destruyendo el mar, realmente duele porque no es verdad. Siempre digo que para las pesquerías es muy importante contar con todos estos científicos y científicas, porque quizá un pescador o una pescadora pueda tener una sensación de que algo va mal con su pesca, con una especie o con algo. Y los científicos y las científicas nos ayudan a traducirlo en números, y esos números pueden servir para gestionar y hacer esta regulación. Si todo el mundo quiere comer langosta, acabaremos con toda la langosta, así que es nuestro trabajo animar a la gente a probar otras especies. Siempre nos preguntamos cómo podemos pescar de forma adecuada. El altavoz de Smaris se puede ver y los resultados de nuestros estudios nos muestran la forma de hacerlo con las cantidades pescadas. Y por eso es muy importante trabajar todas juntas.
do it better, or we need to make the people that eat more speak as maris, because of what I was saying you before. If everybody wants to eat lobster, we will finish with the lobster. Let's make the people taste other species. So how can we fish in appropriate way the speaker is maris? And arrives Inma and show us the way that we can do it, how we can do it, all the quantities, and that's why it's very, very important to work all together. No, aquí el principal problema que hay en toda la isla, no solo en Sacaleta, en toda la isla, es el furtivismo, porque esta gente hacen una pesca selectiva, pero no respetan para nada ni las tallas, ni los pesos, ni nada. Y es que encima lo venden, no es para consumo propio, es para venderlo. Llegan a llegar aquí con 30 gallos, con 20 rollas, que a lo mejor nosotros ni en toda la semana cogemos eso. Y luego la langosta tiene una veda, ¿eh? O sea, aquí ha venido algunos furtivos enseñando langostas fuera de la época cigala, la cigala imperial, que es cigala aquí del Mediterráneo, que también tienen una veda. Todo esto, ellos no respetan nada. Yo lo tengo que respetar porque como me pillen con eso me ponen una multa que no tengo ni para pagar. Pero ellos, a lo suyo. Muy mal, muy mal. Gracias, María. Y ya sabes, obviamente la pesca ilegal es un pequeño problema aquí. Yeah, it's the biggest problem that they can do it here because they don't respect the size. Es el mayor problema aquí porque no respetan la talla, tampoco respetan el tiempo que no se permite pescar a estas especies, no respetan el número de peces que pueden coger y los pescadores de aquí tienen restricciones muy grandes. Esta parte de la pesca ilegal no tiene ningún control ni sanitario. Y nosotros somos selectivos, pero si coges muchos peces de la misma especie, el biólogo no puede saber si esta especie es segura, si coges todo lo que quieres. Así que necesitamos que este tipo de pesca se acabe porque es realmente malo para los pescadores. Además lo venden con otro precio y colapsan el mercado. All the fishes, yeah, they says we are more selectivity. Yeah, but you take a lot of fishes of the same species and under control. The biologists can say if the species are okay, if you take all you want. We need that these types of things finished because it's really bad for the fishermen because they sold it with another price and they collapsed the market. And it's a big problem to the fishermen and the fisherwomen for the island. How much of a problem? I mean, how many boats are there out there fishing? ¿Cuántos problemas, quiero decir, cuántos barcos hay pescando ilegalmente? Porque he oído que hay muchos problemas con los barcos atuneros que entran, barcos de pesca ilegal que cogen atún, y estoy segura de que muchos otros, estoy segura de que muchas otras especies también tienen este problema. Creo que el principal problema de la pesca ilegal es que la gente lo compra. Si no lo compras, nadie te lo va a vender, así que es muy común. Si no es un restaurante el que compra este producto, te lo comprará tu vecino o un amigo o alguien. No importa, porque es lo que siempre digo. A lo mejor si yo te digo que este pescado, que soy pescador, vale 20 euros, pero luego los pescadores ilegales te dirán que son 10 porque ellos no pagan nada, solo ganan dinero. Así que es un problema muy, muy grande. María puede ver a 1 o 2 personas pescando ilegalmente, pero cuando va a la inspección todavía tienen que llegar a tiempo y para cuando llegan ya no saben ni dónde están. María puede ir corriendo a llamarlos, pero es muy difícil de controlar. Es extremadamente difícil. Creo que la gente debe pensar en estas cosas y en lo que está haciendo. Así que, por favor, dejad de comprar pescado ilegal porque no es bueno para nadie. Also, we don't have all the quantities that they extract. We have just the quantities of the professional. And we need more numbers because it's not truth, the numbers we have of how all the quantities we are fishing at the end of the year. And we are trying to obtain more numbers. And another important problem is that it's very, very difficult to control all the illegal fishing. Because maybe Maria see people catching illegal fishes, but when she calls to the inspection, they need to arrive, and when they arrive here, we don't know where they are. Maria can go and run with them.
and it's very difficult to control. It's extremely difficult. So I think that people must think about these things that they are doing. Stop buying illegal fishing because it's not good to no one. Can you ask Maria? ¿Puedes preguntarle a María si ve mucha pesca ilegal cuando sale en su barco? Mucho. Cada día, mucho. This is a place that you can. Así que aquí puedes poner tu barco en el agua. Hay mucha gente que tiene un barco pequeño, vienen, ponen el barco en el mar, van a pescar y luego se van a casa y ya está. Y tú, María, que trabajas bajo la jurisdicción de Peix Nostrum, ¿cómo te sientes cuando ves a estos pescadores ilegales en el agua? Pues muy frustrada, muy mal porque esta gente no pagan impuestos, no pagan tasas portuarias, no pagan cofradía, no pagan nada. Entonces nosotros, encima de que vendemos el pescado más barato que ellos, porque ellos lo venden más caro que nosotros, porque yo tengo clientes que me compran pescado y que ya no me lo compran a pesar de que lo venden más caro, pero como es pescado selectivo. What she means is that Lo que quiere decir es que cuando vamos a pescar y podemos pescar 2 langostas y 3 meros, pescamos eso. Los pescadores ilegales no tienen ninguna regulación. Así que si yo soy un restaurante, por ejemplo, y digo que necesito 10 meros, la pesca ilegal les suministra 10 meros. Nosotros nunca o prácticamente nunca pescamos meros y en todos los restaurantes los puedes encontrar. Algunos son legales y no son de Ibiza, pero puede ser que algunos lo sean y no sepamos de dónde han llegado. Por eso decía que somos más selectivos. We never or practically never fish any grouper, and in all the restaurants you can find them. Some of them are legal and not from Ibiza, but could be, it's possible that some of them come we don't know where. And that's why it was, because she was saying that they are more selective, and I said, I don't understand what she means, and that she said that because you can say what do you want. No, in the Brotherhood we know what we have this day, and we can't organize the different boxes with all the things we have. But for us, this is not a supermarket. We can't go and there. I want 3 groupers and 5 lobsters. We can't do that. The illegal fishermen can do that. That's very unfair and very annoying and yeah. Eso es muy injusto y muy molesto. Y a ver, ¿cuáles son los mayores retos a los que te enfrentas ahora, en este momento, cuando estás fuera de casa? Ya sabes, cuando haces tu trabajo. Mayormente el tiempo, que el tiempo sea bueno y que los delfines son un desastre total. Yo entiendo que son unos pescados, unos peces muy bonitos, que están en el mar, que están en su sitio, en su casa, pero para nosotros los delfines son un desastre, un verdadero desastre, y esto hasta el día de hoy no tiene solución, no tiene quien te dé una subvención para arreglar tus redes y tus aparejos para que eso, nada. Pero bueno, son cosas de la naturaleza y sí, también las restricciones, las vedas, y por ejemplo, hay un pescado típico del Mediterráneo que se llama raó, que se puede pescar solamente a partir del 1 de septiembre y hay gente que ahora mismo en los días de sol ya lo están pescando. La langosta también tiene un tamaño, que lo veo es muy lógico porque si son pequeñitas, pues ya crecerán para el año que viene. Pero luego las vedas, sobre todo las vedas, porque claro, a lo mejor, como ahora está incluso la atmósfera está todo cambiado, todo revuelto, nada es cuando toca ni cuando es la época y pero bueno, hay que habituarse a lo que hay y ya está. Okay, we translate to you? Yes. Okay, she says the first problem is the weather,
Dice que el primer problema es el peor porque necesitan una buena palabra para salir. Y el segundo problema para ellos son los delfines. No tienen ninguna solución a los problemas que crean los delfines en sus redes porque todo el mundo les ayuda. Están protegidos. El otro problema es la zona de no captura, porque saben que es importante el tamaño de los peces y hay que respetar la zona de no captura. Pero los pescadores ilegales se llevan los peces. Así que nosotros no podemos y para nosotros es muy malo porque no podemos competir con ellos. But the illegal fishers take the fishes when can't do it. And for us it's really bad because they can't compete with them. So what is the issue with the dolphins? I wanted to talk to you about that. I mean, obviously, Sea Shepherd have a big... ¿Cuál es el problema con los delfines? Quería hablarte de ello, porque en Sea Shepherd tienen una gran campaña contra esto y sabemos que hay un montón de delfines que caen en las redes y es una causa de preocupación. Creo que, bueno, ya sabes, ese fue uno de los grandes temas planteados en Seaspiracy y teníamos esta idea de que esta etiqueta de atún amigable con los delfines no es realmente amigable, al fin y al cabo. Así que es interesante al menos hablar de esto porque obviamente María ha planteado, ya sabes, el hecho de que causa un desastre, creo que es lo que dijo. ¿Cómo afecta esto a tu trabajo? How does that affect your work? Pues nos afectan pues con el tema de las redes, porque el delfín es una especie que cuando muerde es la única especie que va para atrás, entonces muerde el pescado que está en la red, va para atrás y arranca todo, el pescado y la red. Y por ejemplo nosotros hace un mes hemos puesto 8 redes nuevas y ya están para tirar, y han salido al mar 3 veces y ya están para tirar. Okay, the biggest problem is that dolphins goes to take the fishes that are on the nets. Se llevan los peces y vuelven a romper las redes y ella pone redes nuevas cada 3 semanas. Pero ahora estas redes están rotas. Nadie tiene una solución. Saben que los delfines están ahí, que es su casa y es normal, pero los pescadores piden ayuda a la administración o algo que les dé una solución o apoyo económico cuando se rompen las cosas. Anyone help them for this? They know the dolphins are in their home and it's normal, but they don't ask for the dolphins. They ask for help for the administration or something. Thank you, Maria. Yeah, that's interesting, and yeah, I can understand. You know, obviously in. Gracias, María. Sí, esto es interesante y sí puedo entenderlo. Ya sabes, obviamente vimos en Seaspiracy los delfines siendo asesinados en masa porque los pescadores en Tailandia y lugares como ese creen que se comen todos los peces. Pero claramente quiero decir que no es una razón para matar a los delfines y sé que eso no es lo que se intenta hacer. Así que es un tema confuso. Eso es lo que quiero explicarte cuando dices que el atún es seguro para los delfines. No matamos delfines aquí. El problema es que rompen las redes y no podemos hacer nada. Ni siquiera podemos molestarlos porque están protegidos y por eso no nos gustan tanto. And you can't even annoy them, you can do nothing. Not a bomb, not a big noise, nothing. You can do nothing, just pick up your nets and cry. Who gets to actually measure what is or is not sustainable? Entonces, ¿a quién le toca medir lo que es o no sostenible? Who can classify that? I want to say that future will tell us if we have been sustainable or not. Pues el futuro nos dirá si hemos sido sostenibles o no. La realidad es que estamos perdiendo a nuestros pescadores y pescadoras en nuestras pesquerías. Tenemos gente muy mayor pescando hoy en día, pero tenemos un poco de esperanza porque ya hay algunos nuevos pescadores jóvenes y mujeres que quieren venir a pescar de nuevo. New fishermen and women that wants to come and fish again. I mean, to wrap this up, we have these amazing in the Balearics marine reserves, 11 of them. Parece que Peix Nostrum está protegiendo las pesquerías. En las reservas marinas de las Baleares, 11 de ellas están haciendo un trabajo increíble para evitar que se produzca mucha pesca y también para proteger el ecosistema, de modo que el recurso siga existiendo. Así que en realidad solo se trata de la pesca ilegal.
Ese es el principal problema al que nos enfrentamos. Maria, I'd love to finish with you. Thank you so much for taking the time to join us. María, me encantaría terminar contigo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos, pero me gustaría preguntarte cómo te sientes con respecto a este verano y al trabajo que tienes por delante como artesana y pescadora. Quiero decir, ¿cómo estás experimentando lo que está pasando, ya sabes, en los mares de las Baleares? ¿Te sientes positiva sobre lo que va a pasar este verano? Yo quiero ser positiva, porque otro año en blanco no puede ser. No, hay que ser positivo y esperar que todo va a salir bien, que la temporada va a ser buena, que va a haber venta y que la gente va a comprar en el kilómetro cero y en la tienda y va a ser yo pienso que bien. Por mi marido, porque es para acompañarle a él y porque me gusta y porque me parece una cosa típica de las Baleares y hay que respetarlo y siempre hay que aguantar mientras se pueda. Okay, ladies, thank you so much for joining me here on the Gang of Witches Ibiza podcast, episode number 6. It's been an absolute joy to sit here watching the suns thinking over Sacaletta. Thank you. Welcome, thanks to you. You are welcome, thanks to you. Thank you. ¿Sabías que la comida local puede salvar el planeta? Así que únete al movimiento de la comida local y organiza una fiesta de comida local para la Jornada Mundial de la Localización entre el 15 y el 20 de junio. Una fiesta de comida local puede ser cualquier cosa, desde una cena familiar en casa hasta una reunión de amigos, colegas o vecinos. El reto es conseguir ingredientes principalmente locales. Podemos cambiar el mundo desde abajo hacia arriba, empezando por donde obtenemos nuestros alimentos. Para más información, mira sobre worldlocalizationday.org. Era el Ibiza podcast de Gang of Witches, presentado por Youle. Hasta la próxima luna nueva, brujas. Mientras tanto, cuídese mucho.